¿Y si te dijera que hay dolores que no gritan, que no sangran, pero que te consumen lentamente, como un veneno que se arrastra en silencio durante años? ¿Y si te dijera que la persona que dormía a mi lado, que me llamaba esposa, que me dio una hija, ocultaba dentro de sí un monstruo tan bien disfrazado que incluso hoy me sigo preguntando cómo no lo vi antes? Mi nombre es Leonor Ramírez y hoy tengo 86 años. Vivo en paz, en una casa modesta del interior de Querétaro, rodeada de nietos y de una quietud que me costó toda una vida construir. Pero durante mucho tiempo, esa paz me pareció un sueño lejano, inalcanzable, una ilusión que solo pertenecía a otras mujeres, a esas que nunca pasaron por lo que yo pasé. Esta es la historia que me juré nunca contar, la historia que me callé por décadas por vergüenza, por miedo, por culpa. Pero también es la historia que, después de tantos años, decidí contar porque sé que allá afuera, en algún rincón, hay otra mujer que necesita saber que sí se puede sobrevivir. Nací en un pequeño pueblo del interior de Querétaro, donde todos se conocen, donde la reputación de una familia importa más que la verdad, y donde ser mujer significa aprender desde niña a bajar la mirada, a obedecer, a callar. Me criaron repitiéndome que la ropa sucia se lava en casa, que una buena esposa aguanta todo, que los hombres son así, y que el deber de una mujer es comprender y perdonar. Con esas ideas moldearon mi mente, mi cuerpo, mi voz, y así fue como crecí, creyendo que mi único propósito era servir y ser invisible. Me casé a los 19 años con Julián Ramírez, hijo del boticario del pueblo, un hombre respetado, de traje impecable y palabras suaves. Todas decían que me había sacado la lotería, y por un tiempo lo creí. Julián me llevaba al mercado, me compraba telas bonitas, me trataba con cortesía frente a los demás, me sacó de la pobreza de la casa de mis padres campesinos y me ofreció una vida menos dura. ¿Cómo no iba a estar agradecida? 2 años después, nació nuestra hija, Daniela, mi niña, mi sol, una criatura inquieta y brillante, de ojos grandes y cabellos rizados que bailaban cuando corría. Desde pequeña era risueña, curiosa, habladora. Le encantaban las historias, las canciones de la radio, y cada vez que sonaban los boleros de Javier Solís o las melodías de Lucha Villa, ella bailaba por toda la casa como si llevara música en la sangre. A veces me hacía olvidar el mundo, me hacía sentir que todo estaba bien, que yo era feliz. Nuestra casa era modesta, pero la tenía siempre limpia y perfumada. Bordaba servilletas por encargo para complementar el sueldo de Julián, quien trabajaba como contador en la presidencia municipal. A los ojos del pueblo, éramos una familia ejemplar. El funcionario trabajador, la esposa dedicada, la hija encantadora. Nadie sospechaba nada, ni siquiera yo. Pero como la vida se encarga de mostrarte la verdad cuando menos lo esperas, fue en 1964, cuando Daniela tenía 8 años, que mi mundo comenzó a resquebrajarse. Al principio fueron cosas mínimas, casi imperceptibles. Daniela, que siempre corría a saludar a su padre, cuando escuchaba el motor del coche, comenzó a esconderse. Empezó a dormirse más temprano, aunque no tuviera sueño. Ya no cantaba mientras jugaba, y cada vez pedía usar vestidos más largos, más oscuros. Yo lo atribuía a una etapa, a los cambios de la edad. No quería ver, no podía imaginar lo que se escondía detrás de sus silencios. Hasta que un día, una escena cambió mi vida para siempre. Recuerdo que estábamos en la cocina, haciendo galletas de maicena. Era un sábado cualquiera. Ella estaba feliz ayudándome, moldeando la masa con sus manitas, hasta que escuchamos el ruido del coche de Julián llegando. En un instante vi el terror en sus ojos. Sus manos comenzaron a temblar y dejó caer el tazón de vidrio que tenía en las manos. Se rompió en 1000 pedazos, pero no lloró por el susto, sino por un miedo que me partió el alma. «Perdón, mamá, perdón, papá se va a enojar», repetía mientras trataba de recoger los vidrios con sus dedos temblorosos. Cuando Julián entró, ni siquiera se inmutó. Miró la escena con su típica frialdad y con voz seca dijo: «Vete a tu cuarto, Daniela, tu madre limpiará esto». Ella obedeció sin decir palabra, la cabeza agachada, el cuerpo encogido. Ya no era mi niña alegre y vivaz. Algo andaba mal, muy mal. En las semanas siguientes, empecé a observarla con más atención. Su alegría desapareció por completo. La maestra me llamó preocupada. Daniela ya no participaba en clase, no hablaba, tenía dificultad para concentrarse. En casa, despertaba llorando por las noches, empapada en sudor, pero decía que no recordaba sus sueños. A veces, mojaba la cama, algo que no le pasaba desde que tenía 4 años. Julián, por otro lado, empezó a mostrarse extrañamente atento con ella. «Tú ya trabajas mucho, Leonor. Yo la acuesto», decía con voz melosa. Yo
Ingenuamente, pensé que al fin quería ser un padre presente, hasta que un día, lavando la ropa en el patio, escuché a Daniela hablar con su muñeca de trapo, la Lupita, una muñequita que yo misma le había hecho. Me acerqué en silencio y lo que escuché me heló la sangre. No le digas a nadie, Lupita, es nuestro secreto. Papá dice que si mamá se entera se va a poner muy triste y que nadie me va a creer porque él es importante. Me quedé paralizada, las manos empapadas, el corazón latiendo con fuerza brutal, los pensamientos chocando en mi cabeza. No podía ser verdad. Julián, mi marido, el padre de mi hija, no podía estar haciendo eso. Me aferré a la esperanza de que era un malentendido, una confusión de niña, pero las piezas empezaron a encajar, las manchas moradas que justificaba con caídas, los cambios de humor, los arranques de llanto. Yo había estado ciega, y fue entonces, parada en ese patio, mirando el cielo gris, que lo supe. Tenía que salvar a mi hija, aunque me costara todo. Mi vida entera estaba por desmoronarse. Y un momento, ya no era solo una esposa, era una madre. Y una madre, cuando ama de verdad, es capaz de enfrentar o que sea. Te contaré cómo una mujer que fue criada para callar y obedecer, encontró dentro de sí una força que nem sabia que possuía. E como essa força, nascida da dor e do desespero, foi suficiente para proteger quem mais amava. Se llegaste hasta aqui, dime desde que parte de México, de América Latina o del mundo estás escuchando esta historia. Comenta abajo la frase, nada puede silenciar a una madre que protege con amor. Dale like al video y suscríbete al canal. Tu compañía aquí me da fuerza para seguir contando lo que durante tanto tiempo me dolió en silencio. A partir del día en que escuché a mi hija susurrarle a su muñeca Lupita, aquel secreto aterrador, algo dentro de mí se quebró para siempre. No era solo el dolor de imaginar lo que Julián le estaba haciendo a nuestra hija. Era también la culpa, la vergüenza, la humillación de haber compartido mi cama, mis días, mis sueños con un hombre capaz de semejante monstruosidad. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no lo detuve antes? Esa noche no dormí. Me recosté a su lado como tantas otras veces, fingiendo normalidad, mientras mi cuerpo entero temblaba por dentro. Podía oír su respiración, sentir su presencia, su peso al girarse en la cama, y cada sonido suyo me repugnaba. Cerré los ojos, pero las imágenes venían igual. Las manos de Julián sobre Daniela, su voz manipuladora, sus amenazas, mi hija encogida, llorando en silencio. Tenía ganas de gritar, de huir, de sacarla de esa casa en ese mismo instante, pero sabía que, si no era cuidadosa, él podría arrebatármela para siempre. Pasé días enteros en estado de alerta, buscando señales, recolectando silenciosamente cada indicio, cada frase, cada gesto que confirmara mis peores sospechas. Comencé a observar cómo se comportaban cuando estaban juntos, cómo él entraba a su cuarto sin tocar la puerta, cómo ella se congelaba apenas lo escuchaba subir las escaleras. Una tarde, entré de improviso a su habitación con la excusa de llevarle ropa limpia y lo encontré sentado al borde de su cama. Daniela estaba en una esquina, con el rostro pálido. Al verme, Julián me fulminó con la mirada. No dijo nada, pero ese silencio lo dijo todo. Fue entonces cuando empecé a planear. No podía simplemente enfrentar a Julián. En un pueblo pequeño como el nuestro, nadie me creería. Él era un hombre respetado. Yo era solo una esposa más, invisible, sin voz, sin poder. Además, él tenía amigos en la presidencia municipal, en la policía, incluso en la parroquia. Sabía que cualquier denuncia sería archivada, ignorada, ridiculizada. Y lo peor, que él podría acusarme a mí, voltearlo todo, decir que yo estaba loca, que intentaba alejarlo de su hija por despecho o celos. Así que necesitaba hacerlo bien, fría, calculadamente, como quien planea una fuga de guerra. Le pedí a mi vecina, doña Concepción, una mujer viuda y reservada que vivía al lado, que me avisara si veía algo extraño cuando yo salía. No le conté toda la verdad. Solo le dije que Julián andaba raro y que tenía miedo por Daniela. Ella aceptó sin hacer demasiadas preguntas. Me ayudó a preparar un pequeño bolso con ropa, algo de dinero que había ido ahorrando en silencio, y una copia de las llaves de su casa, por si alguna vez necesitas entrar sin que te vean, me dijo con complicidad. Un viernes por la tarde, le dije a Julián que iba a visitar a mi hermana enferma en la ciudad vecina.
Él no disimuló el alivio. Apenas me dio un beso en la mejilla y volvió a sentarse en su sillón con el periódico en las manos. Tomé el autobús, bajé en la siguiente parada y volví caminando por una vereda de tierra que rodeaba el barrio. La lluvia había comenzado a caer con fuerza y mi vestido quedó empapado, pero yo no sentía el frío. Solo escuchaba el sonido de mis propios pasos, mi respiración agitada y el retumbar del miedo en mi pecho. Me colé por la puerta trasera de la casa, esa que siempre rechinaba, pero que había engrasado días antes. Caminé en silencio por el pasillo. La casa parecía dormida, pero desde el cuarto de Daniela se oía un murmullo, una voz grave, susurrante. ¿Te acuerdas que esto es nuestro secreto, verdad? Mamá se pondría muy triste si se entera. Quizás incluso se iría y te dejaría sola conmigo. Sentí que el mundo se me derrumbaba. Mi cuerpo entero temblaba, empapada, sucia de lodo y rabia. No pensé, no planeé, solo actué. Empujé la puerta con una fuerza que no sabía que tenía. El chirrido de las bisagras resonó como un trueno. La escena que encontré está grabada en mi memoria con una nitidez que duele. Julián, sentado en la cama de Daniela, con su mano sobre su pierna. Mi hija, acurrucada contra la pared, llorando en silencio, con los ojos como platos. Por un segundo todo se congeló. Nadie se movió. Nadie respiró. ¡Sal de aquí!, grité con una voz que no me reconocí. ¡Sal del cuarto de mi hija ahora mismo! Él se levantó de un salto furioso. ¿Qué demonios haces aquí? ¿No te habías ido? Un padre protege. Un padre no hace lo que tú estás haciendo, le dije. Vi cómo su rostro cambiaba, de la sorpresa al miedo, del miedo al enojo. Se acercó a mí con las manos en alto. Yo me planté, no me moví. Daniela, ve con doña Concepción, dile que tu mamá te mandó. Él trató de impedirlo, pero me interpuse. La empujé con fuerza hacia la puerta. Ella corrió. Oí la puerta de la calle cerrarse. Él entonces se volvió contra mí. Me agarró por los brazos con furia. Gritaba, me amenazaba. Me decía que nadie me creería, que era su palabra contra la mía. Y tenía razón. Tenía amigos en todos lados. Yo no era nadie, solo una ama de casa. Pero ese día, algo dentro de mí cambió. Ya no tenía miedo. Ya no era su esposa. Ya no era su víctima. Era la madre de Daniela. Y yo no iba a dejar que él la tocara nunca más. Cuando intentó golpearme, tropecé contra la peinadora. Mi mano encontró casi por instinto una pequeña tijera. Cuando se abalanzó sobre mí, la levanté como un escudo. No quería herirlo, solo defenderme, pero él se lanzó con tanta fuerza que la punta se clavó en su hombro. Gritó, retrocedió. El dolor lo paralizó por un instante. La sangre manchó su camisa blanca. Aproveché ese segundo y salí corriendo. Corrí bajo la lluvia, por las calles de tierra, hasta la casa de doña Concepción. Ella nos abrió la puerta y al verme ensangrentada, mojada, temblando, gritó de espanto. ¿Daniela está aquí?, pregunté. Sí, llegó hace rato. Está en la sala, asustada. Entré. Mi hija me vio. Corrió hacia mí. La abracé con todas mis fuerzas. Le prometí allí mismo que nadie volvería a tocarla. Nunca más. Esa noche, con la ayuda de doña Concepción, tejimos el inicio de nuestra fuga. Me dio ropa seca, algo de comida y dinero que había ahorrado durante años. Nos escondimos en su cuarto trasero. Horas después, Julián vino a buscarme, el brazo vendado. Mintió, como siempre. Dijo que yo me había ido sin razón, que estaba histérica, que estaba enferma, pero doña Concepción le dijo que no nos había visto. Él se fue, furioso, pero yo sabía que volvería. Al día siguiente, muy de madrugada, salimos hacia la terminal. En su viejo coche azul, mi vecina nos llevó como si fuéramos su propia sangre. Con el poco dinero que teníamos, compramos 2 boletos a la Ciudad de México. Allí vivía mi prima Lourdes, a quien no veía desde hacía años. Antes de subir al autobús, Daniela me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿es mi culpa lo que papá me hizo? ¿Fui yo quien hizo algo malo? Me arrodillé. Le tomé el rostro entre las manos. No, mi amor, nunca. Tú no hiciste nada malo. Él fue quien te lastimó y no vamos a permitir que te vuelva a hacer daño. Subimos al autobús. Nos sentamos juntas. Ella apoyó su cabeza en mi regazo y se quedó dormida, exhausta. Yo miraba por la ventana. Veía nuestro pueblo desdibujarse, desaparecer entre la neblina. Atrás quedaba todo, mi casa, mi historia, mi apellido. Pero adelante estaba nuestra libertad. Y aunque el futuro era incierto, por primera vez en mucho tiempo,
sentí esperanza. Si tú también alguna vez tuviste que reunir fuerzas desde lo más profundo para proteger a alguien que amas, te invito a comentar. Mi amor fue más fuerte que el miedo. La llegada a la Ciudad de México fue como despertar en otro mundo. Veníamos de un pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido, donde todos se conocían por nombre, donde los secretos eran imposibles de ocultar por mucho tiempo. Aquí, en cambio, todo era ruido, gente apurada, olores desconocidos, calles interminables y edificios que se alzaban como montañas de concreto. La estación de autobuses era un caos de maletas, niños llorando, vendedores ambulantes y altavoces anunciando destinos que jamás había oído mencionar. Daniela no soltaba mi mano. Sus ojos, tan grandes y oscuros como los míos, exploraban todo con una mezcla de asombro y miedo. En el bolsillo de mi vestido llevaba un papel arrugado con la dirección de mi prima Lourdes, escrita por Doña Concepción con tinta azul. No tenía teléfono, no le había avisado, no sabía siquiera si seguiría viviendo allí, pero era la única persona en el mundo que podría recibirnos sin hacer preguntas, sin juzgar. Caminamos durante horas, perdidas entre avenidas y callejones. Tomamos 2 autobuses siguiendo las indicaciones de desconocidos. Cuando por fin llegamos al barrio, ya anochecía. Era un lugar humilde, lleno de vecindades y negocios pequeños. La casa de Lourdes quedaba al fondo de un pasillo estrecho, entre una panadería y una ferretería. Toqué la puerta con manos temblorosas. Lourdes tardó unos segundos en abrir. Cuando me vio parada allí, empapada de sudor, con el rostro amoratado y una niña temblorosa a mi lado, soltó un grito ahogado. «Leonor, ¿qué te pasó?». No pude responder. Las palabras se me atoraron en la garganta. Después de tantos días aguantando, fingiendo, sobreviviendo, me derrumbé, caí de rodillas. Lloré como no lo había hecho en años. Lloré con la fuerza de quien ha visto el infierno de cerca. Lourdes me levantó y nos hizo pasar. Daniela, en silencio, me seguía sin soltar su muñeca Lupita. Esa noche dormimos en el suelo sobre una cobija, en la sala del diminuto departamento de Lourdes. Era incómodo, caluroso, ruidoso, pero estábamos a salvo, y eso bastaba. A la mañana siguiente, cuando por fin logré hablar, le conté todo a mi prima, o casi todo. Las palabras salían entrecortadas, sucias, dolorosas. Me sentía avergonzada, no de lo que había hecho, sino de no haberlo hecho antes. Lourdes me escuchó sin interrumpirme. Al final me tomó las manos y me dijo: «Hiciste lo correcto, Leonor. Salvaste a tu hija. Eso es lo único que importa ahora». Durante los días siguientes, tratamos de adaptarnos a nuestra nueva vida. Lourdes trabajaba en una fábrica de botones. Me consiguió una entrevista allí como ayudante de limpieza. El sueldo era miserable, pero era algo. Dejaba a Daniela con la vecina, una señora mayor que cuidaba niños para completar su pensión. El barrio era ruidoso, pero nadie nos conocía. Podíamos caminar sin miedo a que alguien nos reconociera. Podíamos empezar de cero, pero empezar de cero no es tan simple cuando se carga con tanto dolor. Las noches eran lo peor. Daniela tenía pesadillas. Despertaba gritando, empapada de sudor. Me abrazaba con fuerza, como si temiera que la dejara sola. Yo la acunaba en mis brazos, cantándole las mismas canciones de cuna que le entonaba cuando era bebé. A veces hablaba dormida, repitiendo frases que me desgarraban el alma. «No le digas a nadie», «Mamá va a llorar», «Es nuestro secreto». Una madrugada, mientras le secaba las lágrimas, me preguntó con voz baja: «Mamá, ¿por qué no podemos decir la verdad? ¿Por qué no le contamos a todos lo que papá me hizo?». No supe qué responderle. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que la verdad no siempre libera? Que en un mundo tan injusto como el nuestro, la verdad podía ser usada en nuestra contra. Que decir que huimos porque su padre la abusaba podría condenarla a una vida de rechazo, de señalamientos, de vergüenza. Que muchas veces la sociedad no protege a las víctimas, sino que las culpa. Solo la abracé y le dije: «Algún día, cuando seas más grande, entenderás. Por ahora, solo confía en mí. Estamos haciendo lo mejor que podemos». Pero la verdad es que yo misma no entendía. Me sentía perdida, sola, aterrada. Una tarde de domingo, cuando salíamos de la panadería, lo vi, estacionado en la esquina, su auto. Ese maldito Chevrolet verde que tantas veces escuché llegar a casa. Lo reconocí al instante. Mi cuerpo se paralizó. Jalé a Daniela del brazo y nos escondimos detrás de un puesto de revistas. Pero ya era tarde. Julián nos había visto. Se bajó del coche, caminó hacia nosotras con una sonrisa fingida. Iba vestido con su traje de domingo. El vendaje en su cuello, producto del tajo de tijera que le había dado, apenas se notaba.
Se detuvo frente a mí y dijo: «Leonor, por fin te encuentro». Estaba tan preocupado. Daniela se escondió detrás de mí. Sus dedos se aferraban a mi falda como garras. Él me miró como si nada hubiera pasado, como si no hubiera roto nuestra familia, nuestra confianza, nuestra hija. «¿Cómo nos encontraste?», pregunté con voz firme. «Tengo contactos. ¿Olvidaste con quién estás casada?». Fue solo cuestión de tiempo. Intentó convencerme de que regresáramos. Dijo que todo había sido un malentendido, que la gente del pueblo hablaba, que yo estaba dando un escándalo, que podía perdonarme, que podíamos empezar de nuevo. Lo escuché en silencio. Lo dejé hablar, hasta que Daniela, que no había dicho una sola palabra, se adelantó y con voz temblorosa pero clara dijo: «No quiero volver contigo, papá. No quiero que entres a mi cuarto nunca más». El rostro de Julián se desfiguró por un segundo. Sus ojos destilaron odio. Su boca se tensó. Por un instante, temí que nos golpeara allí mismo, en medio de la calle, pero se contuvo. Miró alrededor. Había gente. Volvió a ponerse su máscara de hombre respetable. «Leonor», dijo, «estás envenenando a nuestra hija. La estás volviendo en mi contra. No necesito decirle nada. Ella sabe lo que vivió, sabe lo que tú le hiciste». Entonces apareció Roberto, el esposo de Lourdes. Había salido del trabajo y nos vio. Era un hombre alto, fuerte, que imponía respeto. Se acercó y preguntó: «¿Hay algún problema aquí?». Julián retrocedió un paso. No dijo nada. Murmuró una excusa y se fue. Pero antes de subir al coche, me lanzó una amenaza: «Volveré, y la próxima vez traeré a la policía. Veremos qué dicen cuando sepan que me apuñalaste y secuestraste a mi hija». Esa noche no dormí. Sabía que Julián no bromeaba, que tenía poder, que conocía a gente, que podría conseguir una orden judicial, que legalmente yo no tenía cómo impedirle ver a Daniela. Sentada en la mesa de la cocina, con un cuaderno y un lápiz, comencé a escribir todo, cada detalle, cada sospecha, cada palabra, cada herida. Era mi única arma. A la mañana siguiente, le pedí a Roberto que me acompañara a una comisaría, no a una cercana, a una en otro barrio, lejos, donde Julián no tuviera influencias. El edificio era frío, gris, intimidante. Los policías, indiferentes. El agente que me atendió escuchó mi historia con cara de piedra. Al final dijo: «Señora, son acusaciones muy serias. ¿Tiene pruebas?». Mi hija, sus pesadillas, sus cicatrices, el miedo en sus ojos. Yo misma fui golpeada por él cuando intenté protegerla. «No es suficiente», respondió. «Él dice que va a acusarme de secuestro y de intento de homicidio», agregué. El policía suspiró. «Si él tiene una orden judicial, no hay mucho que podamos hacer. Él es el padre. Tiene derechos sobre la menor». Salimos derrotadas. Daniela no entendía por qué nadie nos ayudaba. Yo tampoco. Ese día, en un parque cercano, la abracé como si con mis brazos pudiera protegerla del mundo entero. Me miró con sus ojos llorosos y me preguntó: «Mamá, ¿qué vamos a hacer ahora?». La miré, apreté sus manitas y supe la respuesta. Teníamos que desaparecer por completo. La decisión estaba tomada. Ya no bastaba con escondernos en la casa de Lourdes, ni con cambiar de colonia, ni con guardar silencio. Lo supe en ese banco del parque, cuando abracé a Daniela, mientras el viento agitaba las hojas secas alrededor de nosotras. Lo supe con una certeza tan profunda como el amor que sentía por mi hija. Teníamos que desaparecer por completo, convertirnos en otras personas, empezar desde cero, pero de verdad. No fue una decisión impulsiva, fue una necesidad. Julián no iba a rendirse. Él tenía recursos, tenía contactos, tenía poder y, lo peor, tenía la ley de su lado. Sabía que como padre podía exigir la custodia, podía presentarse con una orden y llevarse a Daniela. ¿Y qué haría yo entonces? ¿Dónde buscar ayuda? ¿Quién me creería? Lourdes, al verme decidida, no dudó en apoyarme. Llamó a Roberto y entre los dos comenzaron a pensar en opciones. Roberto tenía un conocido, un hombre que trabajaba haciendo documentos falsos. No era barato, pero lo que estaba en juego no tenía precio. Lourdes vació sus ahorros sin titubear. Vendió algunas pertenencias. Me abrazó y me dijo: «Lo único que importa es que estén a salvo. Lo demás se recupera». En 3 días ya no éramos Leonor y Daniela. Éramos Marina Silva, viuda, y su hija Joana, mudándose a Monterrey para vivir con unos familiares inventados. Conseguimos actas de nacimiento, cédulas, credenciales falsas. Lourdes nos ayudó a armar una historia coherente, con detalles suficientes para sostenerla si alguien preguntaba. Me enseñó a decirlo sin titubeos, que mi esposo había muerto hacía 5 años, que Joana no recordaba a su padre, que nos mudábamos buscando trabajo y tranquilidad.
Cambiar de identidad fue como un duelo. Me dolió más de lo que imaginé. Una noche, mientras empacaba la poca ropa que llevaríamos, encontré a Daniela sentada en la cama, abrazando a su muñeca Lupita. Me miró con tristeza y preguntó: «Mamá, tenemos que dejar a Lupita. Tiene mi nombre bordado». Sentí que el alma se me partía. Me acerqué y acaricié su cabello. «No, mi amor. Lupita vendrá con nosotras. Solo le vamos a cambiar el nombre. Igual que nosotras, le bordaremos uno nuevo. Será una muñeca nueva para una nueva niña, pero seguirá siendo tuya». Esa noche, a la luz de una vela, descosí cuidadosamente las letras de Daniela del vestidito de la muñeca. Lloré mientras lo hacía. No era solo hilo lo que quitaba, era nuestra historia, nuestro pasado, nuestra identidad. Cuando terminé, guardé la muñeca en la maleta, con la promesa de bordar pronto su nuevo nombre. Esa misma noche, escribí la última entrada en mi cuaderno. Hoy dejamos de ser quienes éramos. Que Dios nos perdone por esta mentira necesaria. No lo hago por mí, lo hago por mi hija, para que crezca sin miedo, para que vuelva a dormir en paz, para que algún día pueda ser feliz sin sombras que la persigan. Al amanecer, Lourdes nos llevó a la terminal. Era una mañana gris, con neblina baja. Joana, aún no me acostumbraba a llamarla así, se recostó en mi regazo durante el viaje. Observaba por la ventana cómo la ciudad se alejaba y con ella todo lo que habíamos sido. No miré atrás, me concentré en respirar, en contener el temblor de mis manos, en imaginar un futuro que aún no podía ver con claridad. Llegamos a Monterrey al anochecer, una ciudad inmensa, vibrante, extraña. Nos hospedamos en una pensión modesta en el centro. La habitación era pequeña, con 2 camas de fierro y una ventana que daba a un patio ruidoso. Pero era nuestra. Nadie sabía quiénes éramos. Nadie podía encontrarnos. Al día siguiente, salí a buscar trabajo. Con los nuevos documentos, pude conseguir empleo como intendente en un hospital público. El sueldo era bajo, pero suficiente para pagar la pensión y comprar comida. Una enfermera me dijo que había una escuela cercana donde aceptaban nuevas inscripciones. Llevé a Joana al día siguiente. Compramos uniforme de segunda mano. Ella no dijo mucho, solo apretaba mi mano con fuerza. Me dolía verla tan callada, tan distinta a la niña que solía cantar en la cocina mientras hacíamos pan. «¿Y si preguntan por mi papá?», me dijo en voz baja, mientras le abrochaba la blusa del uniforme. «Diles que murió cuando eras pequeña, que no lo recuerdas. No tienes que decir nada más», asintió. No preguntó más, pero sus ojos me decían todo lo que su boca no se atrevía a expresar. Empezamos a construir una rutina. Yo salía temprano al hospital. Joana iba a la escuela. Por las tardes la ayudaba con sus tareas. Los domingos íbamos al parque, caminábamos por las plazas, descubríamos la ciudad paso a paso. Cada día me esforzaba por mostrarle que la vida podía ser tranquila, que podía volver a confiar, pero la herida seguía ahí. En las noches, Joana tenía pesadillas. A veces gritaba, otras veces simplemente se acurrucaba a mi lado en silencio. Una noche le encontré temblando en su cama, con la muñeca Lupita apretada contra el pecho. Me miró con lágrimas en los ojos y susurró: «¿Y si él nos encuentra?». «No lo hará, mi amor. Estamos lejos. Nadie sabe dónde estamos». «¿Y si pregunta por nosotras? ¿Y si la gente le dice?». «No puede. Somos otras, tenemos otro nombre. Nadie podrá seguirnos». Ella asintió, pero su mirada seguía llena de miedo. Un día conocimos a doña Carmela, una señora que vendía dulces en una banqueta frente al parque. Notó que Joana la miraba con anhelo y le regaló un dulce. «Para la niña más bonita que he visto hoy», dijo, con una sonrisa cálida. Ese gesto tan simple me hizo llorar. Agradecí en silencio a la vida por ponernos en el camino a personas como ella. Con el tiempo, doña Carmela se convirtió en una figura constante. Nos invitaba a su casa a tomar café. Me enseñó a hacer dulces caseros. Me animó a venderlos en el hospital donde trabajaba. Así nació una nueva posibilidad: dejar la limpieza y dedicarme a los dulces. Poco a poco, comencé a ganar más, a tener clientas fijas, a sentir que podía ofrecerle algo mejor a mi hija. Pero no todo era dulzura. La sociedad, incluso en la ciudad, seguía juzgando. Una mujer sola con una hija era vista con sospecha. A veces me preguntaban por mi marido. Otras veces, los vecinos hacían comentarios velados. En la escuela, Joana enfrentaba burlas. Un día, llegó llorando.
con el vestido rasgado. Me dijeron que no tengo papá porque tú eres una mujer de la calle. La abracé con fuerza. No les creas, tú sabes la verdad y sabes por qué no está tu papá. ¿Por qué no decimos la verdad, mamá? ¿Por qué no les contamos todo? La miré a los ojos. ¿Cómo explicarle que a veces la verdad no es suficiente? Que puede ser usada en nuestra contra, que puede convertirnos en blanco de miradas, de desprecio, de rechazo. Algún día lo entenderás, hija. Por ahora lo importante es que estamos juntas, que estamos vivas, que somos libres. Los meses pasaron. Joana comenzó a sonreír más. Se hizo amiga de una niña del edificio. Empezó a cantar de nuevo mientras hacíamos dulces. La muñeca Lupita seguía a su lado, con el vestidito sin nombre. Nunca le bordé uno nuevo. Ella decía que así estaba bien, que era una muñeca con pasado, igual que nosotras. Y así, poco a poco, fuimos recuperando algo que pensé que habíamos perdido para siempre, la esperanza. Y si tú llegaste hasta aquí, dime en los comentarios, ¿qué nombre le darías tú a una nueva vida si tuvieras que empezar de cero? Tu palabra puede resonar en otras mujeres que aún buscan fuerza para comenzar de nuevo. En los primeros meses del año siguiente, ya habíamos logrado mudarnos a un pequeño cuarto en una vecindad más tranquila, cerca del mercado de San Nicolás. El lugar no era más que un espacio rectangular con un par de camas, una mesita plegable, una estufa de gas de 2 quemadores y una pileta donde lavábamos todo, los platos, la ropa, hasta nosotras mismas. Pero era nuestro. Pagábamos la renta puntualmente con las ganancias de los dulces y las limpiezas ocasionales que aún hacía en casas cercanas. Joana seguía estudiando en la escuela del barrio y aunque todavía le costaba confiar en otras personas, ya tenía 2 amigas con las que compartía recreo. Una tarde, al regresar de la escuela, me sorprendió sentada frente a la máquina de coser que nos había prestado doña Carmela. Mamá, dijo, hoy la maestra preguntó qué queríamos ser de grandes. Todos decían cosas como doctora, cantante, futbolista. Yo dije que quería ser psicóloga. La miré sorprendida. ¿Psicóloga? ¿Y eso por qué? Porque quiero ayudar a los niños que no saben cómo contar sus secretos. Esa respuesta me dejó sin palabras. No podía imaginar cómo, a su corta edad, ya estaba elaborando el dolor con tanta lucidez. Me acerqué, le acaricié la mejilla y le dije con voz temblorosa, vas a ser una gran psicóloga, mi amor, y vas a hacer mucho bien. Esas pequeñas luces eran las que me sostenían en los días difíciles, porque sí, lo sabía. Había días en que el dinero no alcanzaba, en que me dolía la espalda de tanto cargar canastas con dulces, en que me invadía el miedo de que Julián aún nos buscara, de que pudiera aparecer en cualquier esquina. Siempre llevaba conmigo una pequeña bolsa con algo de dinero, nuestras identificaciones falsas y una muda de ropa. Era nuestro kit de escape por si acaso. Nunca bajé la guardia. Una vez por mes, Joana y yo hacíamos algo que se convirtió en nuestro ritual. Encendíamos una vela, nos sentábamos en el suelo y hablábamos, sin censura, sin miedo. Le daba espacio para que preguntara, para que llorara, para que dijera lo que nunca había podido decir frente a otros. Era nuestra forma de no dejar que el silencio se convirtiera en cárcel. Hablábamos de lo que pasó, de lo que dolía, de lo que temíamos. Nunca pronunciábamos el nombre de Julián, solo decíamos él, pero ambas sabíamos de quién hablábamos. ¿Tú crees que él todavía nos busca?, me preguntó una noche, con 11 años cumplidos. No lo sé, hija, quizá al principio, pero ahora ya pasó mucho tiempo, y aunque le decía eso con voz serena, por dentro seguía temblando. Yo no había dejado de mirar sobre mi hombro, de revisar 2 veces que la puerta estuviera bien cerrada, de memorizar rutas de escape en cada lugar al que íbamos. Esa paranoia me acompañó durante años, como una sombra fiel, pero también era lo que nos había mantenido vivas. Doña Carmela, que ya nos consideraba su familia, me insistía en que debía ampliar la venta de dulces. Ella tenía contactos en otras colonias. Me presentó a una señora que organizaba eventos en escuelas, otra que surtía cafeterías. En poco tiempo, mis dulces estaban en más de 10 lugares. Yo no podía creerlo. Me propuso que registrara el negocio, que le pusiera nombre. No puedo, le dije. Los papeles son falsos. Si me meto en trámites legales, corro el riesgo de que descubran todo. Entonces hazlo informal, pero con todo tu corazón. Ponle tu esencia. Y así nació Dulces de Marina, con un letrero pintado a mano y un montón de ganas. Joana me ayudaba a empacar. A veces se ponía su delantal rosado y jugaba a ser mi socia. Me hacía reír con sus ideas para nuevos sabores. Era buena con las manos, creativa, disciplinada. Poco a poco, sin darnos cuenta,
Habíamos construido algo. No era solo un negocio, era un hogar. Uno pequeño, sencillo, pero lleno de amor. Una noche, mientras lavábamos los trastes después de cenar, Joana me dijo: «Mamá, ¿tú crees que algún día podamos volver a usar nuestros nombres de verdad?». La pregunta me tomó por sorpresa. Yo misma ya no pensaba en Leonor. Me había convertido por completo en Marina, pero comprendía lo que ella sentía. Habíamos tenido que enterrar quienes éramos, y aunque eso nos salvó, también nos dolía. No lo sé, hija. Quizá algún día, quizá cuando ya no haya peligro. Pero aunque no usemos nuestros nombres, tú sigues siendo tú, y yo sigo siendo tu madre. Eso no cambia. Es que a veces siento que no sé quién soy, que estoy jugando a ser otra. La abracé, con el delantal mojado y todo. Estás creciendo. Y crecer también es eso, aprender a vivir con lo que nos duele. A los 12 años, Joana comenzó a escribir en un cuaderno. No me dejaba leerlo, pero un día me pidió que le comprara otro porque el primero ya estaba lleno. Yo sabía que ahí volcaba sus recuerdos, sus pensamientos, quizás sus pesadillas. Me alegraba que pudiera expresarse, que no se lo guardara todo adentro. Una tarde, mientras doblábamos servilletas de papel para un pedido grande, me dijo sin mirarme: «Hay días en que me acuerdo de todo, del cuarto, de su voz, de su olor, y me da asco». La miré con el corazón en la garganta. «Lo entiendo, hija. Es normal. El cuerpo no olvida, pero poco a poco, esas memorias van perdiendo fuerza, y tú vas ganando poder sobre ellas. ¿Tú también sueñas con él?». «Sí, a veces, pero ya no me paraliza. Ahora soy yo quien lo mira de frente en los sueños, y tú también podrás hacerlo». Un día, recibimos una carta sin remitente. Estaba dirigida a Marina Silva y venía del norte del país. Era de doña Concepción. La había enviado a través de una amiga que vivía en Monterrey, con la esperanza de que nos llegara. Al abrirla, mis manos temblaban. En la carta decía: «Querida Leonor, no sé si este nombre aún significa algo para ti, pero quería que supieras que Julián falleció hace 3 meses. Un infarto. Lo enterraron con honores. Nadie, excepto yo, sabe lo que realmente hizo. Aquí todos creen que tú fuiste la que enloqueció y se llevó a la niña. Yo nunca dije nada, pero rezo por ustedes cada noche. Quería que supieras que ya están libres». Leí la carta 1, 2, 3 veces. No sentí alegría, ni tristeza, solo alivio. Como si una piedra se deshiciera dentro de mí. Fui al cuarto de Joana, que ya tenía 14 años. Se la mostré, la leyó en silencio. Luego me miró y preguntó: «¿Eso significa que ya podemos ser quienes éramos?». La miré con ternura. «Podríamos, pero también podemos seguir siendo quienes somos ahora. Tú decides». Ella pensó un momento. Luego dijo: «Quiero seguir siendo Joana, pero quiero recordar que fui Daniela, porque esa niña merece ser recordada». Me conmovió profundamente. Esa era mi hija, la que había enfrentado el horror y había salido adelante con dignidad. En 1975, Joana terminó la secundaria. Me dijo que quería estudiar enfermería, que quería ayudar a niños que pasaran por situaciones difíciles, que quería ser un apoyo para quienes no podían hablar. Yo no tenía dinero para pagar una escuela privada, pero conseguimos una beca en una preparatoria técnica. Su promedio era excelente. Yo trabajaba más que nunca. Tenía pedidos casi diarios. Algunas clientas ya me llamaban Doña Marina con respeto. Me sentía orgullosa, no solo por lo que habíamos sobrevivido, sino por lo que estábamos construyendo. Un domingo, Joana me llevó a caminar por el parque. Me detuvo frente a una fuente y me dijo: «¿Sabes por qué quiero ser psicóloga, mamá? Porque quiero que ninguna niña se sienta tan sola como yo me sentí». La abracé con fuerza y supe sin duda alguna que lo habíamos logrado, que, aunque el camino había sido cruel, estábamos de pie, juntas, sanando, viviendo. Y si tú también le diste un nuevo nombre a tu vida para poder seguir adelante, comenta abajo cómo se llamaría tu nueva historia si pudieras volver a escribirla desde el principio. En 1976 cumplimos exactamente 12 años desde aquella noche en que salí corriendo de nuestra casa con el corazón deshecho y la lluvia empapándome el cuerpo. 12 años desde que empujé aquella puerta con rabia y miedo para encontrar a Julián en el cuarto de Daniela. 12 años desde que, con una tijera en la mano, me defendí por primera vez en mi vida. Y sin embargo, a veces, ese recuerdo seguía tan fresco en mi mente como si hubiese ocurrido la semana anterior. Era como una cicatriz mal cerrada. No sangraba, pero dolía cuando el alma tropezaba con ciertas memorias. Joana ya tenía 15 años. Se había transformado en una joven serena, de mirada firme y voz pausada. Conservaba la ternura de su infancia,
pero su mirada ya no era la de una niña. Era una muchacha que había conocido demasiado pronto la oscuridad del mundo, pero que había decidido iluminar el suyo con esperanza. Seguía estudiando con excelencia. Soñaba con terminar la preparatoria técnica en enfermería y luego estudiar psicología en la universidad. Su objetivo no había cambiado: ayudar a otros a sanar, reparar desde el conocimiento lo que ella había aprendido a resistir con silencio. Yo, por mi parte, seguía trabajando en los dulces. Dulces de Marina había crecido más de lo que alguna vez imaginé. Ya no solo vendía en el hospital y en algunas cafeterías, tenía un pequeño puesto fijo en la esquina del mercado de San Nicolás, y algunas señoras del barrio me hacían pedidos por encargo para fiestas, bautizos y comuniones. Joana me ayudaba con las entregas, con las cuentas, con la organización del trabajo. Era mi socia, mi compañera, mi hija. Una mañana, mientras decorábamos una torta de 3 leches para una boda, ella me dijo: «Mamá, estaba pensando, cuando cumpla 18 años, podría usar mi nombre verdadero de nuevo». La miré sin saber qué responder. Durante años habíamos sido otras. Habíamos enterrado a Leonor y Daniela como quien entierra un ataúd sin cruz. Pero ahora, con Julián muerto y el tiempo transcurrido, la idea de recuperar lo perdido volvía a surgir con fuerza. «¿Quisieras volver a ser Daniela?», le pregunté. «No del todo. Joana también soy yo, pero siento que le debo algo a la niña que fui. Quiero que sepa que no fue olvidada, que sobrevivió, que ganó». Esa respuesta me conmovió profundamente. Le tomé la mano con ternura y le dije: «Haremos lo necesario para que puedas hacerlo. Ya no hay nada que temer». Lo cierto es que, aunque me costara admitirlo, yo también empezaba a sentirme más segura. Había dejado de llevar la bolsa con la muda de ropa de emergencia. Dormía mejor. Caminaba con menos sobresaltos. Me permitía respirar. El tiempo, de algún modo, había suavizado la angustia constante que me habitaba. Y aunque la herida seguía ahí, ya no gobernaba mis días. Ese mismo año, un médico jubilado del hospital, el doctor Figueroa, me recomendó para una entrevista en una pastelería pequeña en el centro. Buscaban a alguien con experiencia en confitería casera. Fui con mis muestras, probó mis galletas, mis obleas de cajeta, mis palanquetas. Me contrató de inmediato. «Se nota que hace esto con las manos, pero sobre todo con el alma», me dijo. Trabajar allí fue un nuevo comienzo. Tenía un sueldo fijo, un horario más estable y hasta seguridad social. Podía ahorrar, podía pensar en el futuro con menos temor. Joana se encargó de seguir el negocio casero por las tardes. Repartía pedidos, atendía llamadas, hacía los empaques. Teníamos un sistema, una complicidad silenciosa. Una noche, mientras cenábamos frijoles con queso y tortillas recién hechas, me preguntó: «Mamá, ¿tú alguna vez pensaste en enamorarte otra vez?». La pregunta me tomó por sorpresa. Me reí, un poco nerviosa. «No, hija. Creo que mi corazón quedó tan golpeado que ya no le quedaron ganas. Pero ¿no te gustaría tener compañía?». «Ya la tengo. Te tengo a ti». Ella sonrió, pero no dijo nada más. Yo sabía que me lo preguntaba porque quería verme feliz, porque quería imaginarme construyendo otra historia. Pero para mí, la felicidad ya era esto: verla crecer, verla sana, verla en paz. En 1977, Joana presentó su examen de admisión para la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue aceptada en la licenciatura en psicología. Lloré como una niña al ver su nombre en la lista. Bueno, su nombre falso, pero ella sabía quién era, y eso bastaba. Nos abrazamos en la cocina, con el delantal puesto y las manos llenas de masa de empanadas. «Lo lograste», le dije. «No, mamá, lo logramos». Durante su primer semestre, trabajaba por las tardes ayudando a una terapeuta infantil. Había sido parte del convenio que hizo la universidad. Su mirada se iluminaba cada vez que regresaba a casa. Me contaba historias, anécdotas, avances pequeños de los niños que atendía. Yo la escuchaba y pensaba que el ciclo se estaba cerrando, que lo que comenzó con horror y silencio estaba dando paso a una vida llena de propósito. Una tarde, mientras hablábamos de su futuro, me dijo: «Quiero que algún día tengamos una casa con un pequeño local. Ahí venderás tus dulces y yo tendré mi consultorio. Seremos mujeres independientes, libres». Esa palabra, libres, resonó como un eco profundo dentro de mí. ¿Lo éramos ya? Quizá sí, quizá aún no del todo, pero caminábamos hacia ello, y eso ya era un milagro. Los domingos seguíamos haciendo nuestro ritual de conversación, aunque ya no hablábamos tanto del pasado. Hablábamos del presente, de los sueños, de los temores que aún quedaban. Una vez le confesé que aún me sentía culpable. «¿Por qué?», me preguntó confundida.
porque debí haberme dado cuenta antes, porque pasaron cosas bajo mi techo y yo no vi, porque tardé en reaccionar. Ella me tomó las manos con firmeza. Mamá, tú fuiste la que me salvó, la que me sacó de ahí, la que me defendió cuando nadie más lo habría hecho. No te reproches. Si yo pude sanar fue porque tú me diste ese derecho. No pude contener las lágrimas. Me abrazó, me besó la frente y en ese gesto supe que mi hija había sanado lo suficiente como para sostenerme a mí también. En la Navidad de 1977, Joana me regaló algo que aún conservo, un cuaderno de tapas duras, encuadernado en cuero. En la primera página escribió: para mi mamá, la mujer más valiente que conozco. Aquí puedes escribir todo lo que quieras dejar ir o todo lo que quieras recordar. Este será tu espacio, tu historia. Empecé a escribir. No cada día, pero cuando algo dentro de mí pedía salir, recordé cosas que había olvidado, algunas que me dolieron, otras que me hicieron reír. Era como una segunda vida, como una manera de no desaparecer, porque al cambiar de nombre, sentí durante mucho tiempo que me había vuelto invisible. Ese cuaderno, junto con el anterior, el que escribí cuando huimos por primera vez, los guardo en una caja de metal debajo de la cama. Ahí están, como testigos de todo lo que vivimos. Quizá algún día Joana los leerá, quizá no, pero ahí están. Son mi verdad, nuestra verdad. Y si tú también guardas en tu alma una historia que aún no te atreves a contar, escribe en los comentarios cómo te gustaría empezar a ponerle voz a ese silencio. Cuando Joana cumplió 19 años, algo en ella comenzó a cambiar. No era tristeza, tampoco rebeldía. Era una especie de inquietud silenciosa, una mirada más seria cuando pensaba sola en la cocina, o una pausa más larga antes de responderme ciertas cosas. Seguía siendo dulce y respetuosa, pero yo, que la había visto crecer entre mis brazos, sabía que algo la rondaba por dentro. Una tarde, mientras regresábamos del mercado, me dijo en voz baja: mamá, he estado buscando información sobre cómo recuperar mi acta de nacimiento original. Sentí un escalofrío, no por miedo, sino por lo que eso significaba, porque aunque habíamos hablado varias veces de nuestras identidades anteriores, esta era la primera vez que ella planteaba la posibilidad de regresar legalmente a ser Daniela. ¿Para qué?, le pregunté con suavidad. Porque siento que, si no lo hago, una parte de mí seguirá escondida. Me inscribí con un nombre falso, estudio, trabajo, vivo, pero no soy yo del todo. No supe qué decir. Durante años, protegerla había sido mi razón de vivir, ocultarla del mundo para salvarla del infierno. Pero ahora, verla reclamar su identidad me confrontaba con la verdad. Ya no era una niña a quien debía esconder. Era una mujer que merecía vivir sin máscaras. Esa noche, saqué de la caja de metal la carpeta que guardaba sus documentos antiguos. La miré dormir y pensé en lo que significaría volver a enfrentar el pasado, aunque fuese solo en trámites burocráticos. ¿Estaríamos listas? ¿Estaría yo lista? Un par de semanas después, Joana me dijo que había escrito una carta a un amigo de la infancia, un tal Javier, que aún vivía en nuestro antiguo pueblo. Le había pedido ayuda para buscar su registro en la iglesia local. La respuesta llegó meses después, en un sobre arrugado que olía a humedad. Hola, Daniela, comenzaba. Claro que recuerdo tu mirada triste. Fuiste mi amiga por poco tiempo, pero me marcaste. Pregunté por ti con cuidado. Tu padre falleció hace algunos años. Dicen que fue repentino, un infarto en la madrugada. Nadie supo nada más. Tu madre está internada en un asilo. No habla de ti. Solo repite que tiene una hija que desapareció. Algunos creen que te fuiste con un hombre. Otros dicen que moriste. La mayoría ya ni se acuerda de tu existencia. Pero yo sí. Adjunto una copia de tu acta y te deseo paz. Leí la carta en silencio. Mi corazón palpitaba con fuerza. Julián había muerto. Ya no existía esa sombra acechando, pero la noticia no me trajo alivio, me trajo rabia, porque murió sin pagar, porque se fue como si nada, porque nunca enfrentó su monstruosidad. Joana, en cambio, guardó silencio. Cerró la carta, acarició el papel y dijo: yo ya lo sabía, mamá. En mis sueños, él siempre desaparecía. Ese día, Joana volvió a ser Daniela, legalmente, emocionalmente, en alma. El cambio no fue inmediato ni sencillo. Tuvimos que acudir a un abogado, presentar documentos, dar explicaciones con cuidado. Nunca contamos toda la historia, solo la suficiente para justificar una rectificación. Nos ayudó una abogada de la universidad, mujer sensible, que no pidió detalles. Solo nos miró a los ojos y dijo: lo importante es que están vivas. Con su nuevo documento, Daniela pudo renovar su matrícula en la universidad. Cambió su tarjeta de identidad,
su correo institucional, su credencial de estudiante. Y con cada uno de esos cambios recuperaba un pedazo de su historia. Yo también volví a llamarla Daniela en casa. Al principio se me escapaban los Joana, pero ella sonreía y me corregía con cariño. Era como aprender a nombrar de nuevo lo que nunca debió ser ocultado. Una tarde, mientras tomábamos café en el patio, me dijo: ¿crees que algún día podría hablar con mi abuela? La pregunta me golpeó con fuerza. Esa mujer que durante tanto tiempo miró hacia otro lado, que prefirió proteger su estatus antes que a su propia nieta, aún vivía. ¿Qué le diría Daniela? ¿Qué esperaría escuchar? No lo sé, hija, respondí con sinceridad. No sé si ella es capaz de entender lo que hicimos o por qué lo hicimos, pero no insistió. Solo me tomó la mano y dijo: solo quiero cerrar círculos, saber si queda algo por sanar. Pasaron varios meses antes de que Daniela tomara la decisión de viajar a nuestra antigua ciudad. Fue en 1981. Yo no la acompañé. Me pareció justo que hiciera ese camino sola como adulta. Le di dinero para el pasaje, un número de teléfono de confianza y una libreta donde le escribí todo lo que sentía. Si ella no te reconoce, no es tu culpa. Si no te pide perdón, no es tu culpa. Si no puede mirarte a los ojos, no es tu carga. Fuiste valiente, eres libre. Daniela regresó 3 días después, callada, cansada, pero en paz. Fui al asilo. Me recibió una enfermera. Mi abuela me miró como si yo fuera un fantasma. Al principio no me reconoció. Le mostré una foto mía de niña. Entonces empezó a llorar. Dijo que pensaba que yo había muerto, que mi padre le mintió, que dijo que nos habías abandonado por otro hombre. Le conté mi versión. No todo, pero lo esencial. Me abrazó, me pidió perdón. No sé si fue sincera, pero sentí que lo necesitaba. Le dejé otra foto y me fui. No hablamos más del tema, pero esa noche Daniela durmió abrazada a mí, como cuando era niña. Y yo entendí que habíamos dado el último paso, que ya no había más monstruos bajo la cama, que lo que quedaba ahora era vida. 1 año después, Daniela terminó la universidad. Se tituló como psicóloga clínica. Fue una ceremonia sencilla, pero llena de sentido. Yo la vi caminar con toga y birrete, con una sonrisa serena, con los ojos iluminados. Sentí que el ciclo estaba completo. Durante la celebración, una colega de ella se me acercó. ¿Usted es Marina?, preguntó. Sí, su hija me ha contado que usted fue su primer refugio, que gracias a usted está viva. Es un honor conocerla. No supe qué decir, solo la abracé, porque en esa frase se encerraba todo: mi dolor, mi lucha, mi culpa, mi redención. Y tú, que has llegado hasta aquí conmigo, dime en los comentarios cuál es el nombre que le darías a tu libertad si pudieras bautizarla con tus propias manos. El año siguiente trajo consigo una serie de cambios que jamás imaginé presenciar. Daniela comenzó su servicio social en un centro comunitario en las afueras de la ciudad, atendiendo a mujeres en situación de violencia, muchas de ellas madres solteras, adolescentes abusadas, abuelas criando nietos porque las hijas ya no podían. Ella escuchaba sus historias con respeto, sin juicio, con esa mirada suya que ya no era de niña, sino de mujer que conoce el infierno y ha aprendido a salir de él sin quemar a otros en el proceso. Cada vez que regresaba a casa, traía un nuevo silencio consigo, uno distinto. No era de tristeza, sino de peso. Me miraba como quien lleva algo entre el pecho que aún no sabe nombrar, hasta que un día, durante la cena, me lo dijo. Mamá, creo que quiero dedicarme a esto. Quiero abrir un espacio donde las mujeres puedan hablar sin miedo, donde puedan denunciar, sanar, reconstruirse, como tú hiciste conmigo. Las palabras me estremecieron, porque ahí estaba mi hija, convertida en todo lo que me había prometido proteger. Una mujer entera, una mujer libre, pero no una libertad ligera, no. Era una libertad construida sobre ruinas, sobre cicatrices, una libertad que costó lágrimas, huidas, renuncias, y aún así, ella estaba dispuesta a usarla como bandera. Hazlo, le dije sin pensarlo, hazlo por ti, hazlo por las que no pudieron, hazlo por mí también. Daniela comenzó a buscar fondos, a reunirse con personas de la universidad, con asociaciones civiles, con mujeres que también querían un espacio de acogida. Yo la veía llegar agotada, pero determinada, y cada noche antes de dormir, yo le bordaba en silencio los pañuelos que luego entregaría en sus talleres, con frases como: no estás sola, tu voz importa, el silencio no te define. El proyecto tomó forma en 1984. Le llamaron Casa Claridad, en honor a la sensación que ella describía cuando por fin pudo hablar, como si una luz me cruzara por dentro y ya no tuviera que esconderme más. La casa fue alquilada con ayuda de una fundación extranjera. Era una construcción antigua, con patio amplio,
muros descascarados y ventanas grandes. La pintamos juntas, blanca por fuera, de colores suaves por dentro. En cada cuarto, Daniela colocó frases que habían salido de su propia boca durante años de terapia y reconstrucción. Sobrevivir es un acto de rebeldía. Tu cuerpo es tuyo. El miedo no es tu hogar. Las primeras mujeres llegaron tímidas, algunas con hijos, otras solas, algunas huyendo, otras recién liberadas por la justicia. Yo ayudaba como podía, cocinaba, escuchaba, bordaba, preparaba camas, pero sobre todo estaba ahí, presente, como una madre extendida, como una sombra que no juzgaba, que no exigía, que no pedía explicaciones. Un día, mientras tendía ropa en el patio, una joven llamada Lourdes se me acercó. Tendría 18 años, con el rostro lleno de moretones que ya sanaban. ¿Usted es la mamá de Daniela? Sí, respondí. Gracias por haberla criado así, porque gracias a ella yo decidí quedarme viva. Y fue en ese momento que entendí que todo el dolor, todo el horror, todo el exilio habían servido para algo, que nuestra historia, por más trágica, no se había quedado atrapada en los pasillos del silencio, se había convertido en herramienta, en impulso, en testimonio. Daniela comenzó a ser invitada a congresos, a dar charlas, a escribir artículos. No contaba su historia personal en detalle, pero hablaba desde un lugar que solo quienes han sobrevivido comprenden. Yo la escuchaba desde la última fila, siempre con el corazón apretado, con los ojos húmedos y con un orgullo que no cabía en mi pecho. ¿No te da miedo que algún día alguien descubra quiénes somos?, me preguntó una noche. Ya no, porque ahora, si alguien viene a buscarnos, nos encontrará de pie, juntas, fuertes, y con una red de mujeres que no nos dejarán caer. En 1986, Daniela conoció a Mateo, un profesor de literatura que llegó al centro comunitario para ofrecer clases de escritura terapéutica. Al principio, me mantuve cauta, no por él, sino por ella, por su historia, por sus cicatrices. Pero bastó verlo sentarse en silencio a escuchar, sin imponer, sin interrumpir, sin corregir, para saber que era distinto. Daniela floreció a su lado, no cambió para él. Él se adaptó a su ritmo, nunca preguntó más de la cuenta, nunca exigió explicaciones, solo estuvo, presente, entero, paciente. Se casaron 2 años después, una ceremonia pequeña en el jardín de la Casa Claridad, rodeados de mujeres que sabían lo que significaba volver a creer. Yo caminé con ella hasta el altar improvisado, le tomé la mano y le susurré, que nadie te diga nunca más quién debes ser. Ella sonrió, y yo sentí que había cumplido mi misión. 1 año después, llegó nuestra primera nieta, Lucía. Su nacimiento fue un símbolo, un renacer, un cierre. Daniela lloró durante horas, sosteniéndola en brazos, repitiendo una y otra vez, tú no vas a heredar mi miedo, tú vas a heredar mi fuerza. Lucía creció entre risas, entre pañuelos bordados, entre relatos que hablaban de valentía. Y yo, ya con los años encima, sentía que podía irme en paz, pero no lo hice, porque aún había historias que contar, porque aún había mujeres que necesitaban saber que era posible reconstruirse. Y por eso estoy aquí, porque si una sola mujer, leyendo esto, siente que no está sola, entonces todo valió la pena. Y tú, que me estás escuchando, cuéntame en los comentarios, ¿qué te ha ayudado a sobrevivir cuando sentías que todo se venía abajo? Los años pasaron como hojas al viento. Una tras otra, sin que me diera cuenta, fui envejeciendo. Mis manos se volvieron más delgadas, los huesos más evidentes, la espalda más frágil. Pero en mi mirada seguía habitando esa mujer que un día cargó a una niña sangrando en brazos, sin saber a dónde ir, pero decidida a no mirar atrás. Daniela también cambió. Su cabello, siempre largo y suelto, comenzó a llenarse de canas tempranas, pero no se las tapaba. Las mostraba con orgullo, como cicatrices del tiempo. Lucía, nuestra nieta, creció como un huracán de ternura, inteligente, libre, con esa forma de mirar que atraviesa a quien se atreve a mentirle. A veces la miraba dormir y pensaba en todo lo que no viví con mi propia hija, en todo lo que el miedo me robó. Pero luego Lucía abría los ojos, me abrazaba y me decía, abuela, tú hueles a hogar, y todo dentro de mí encontraba sentido. Yo ya no iba todos los días a la Casa Claridad. Mi cuerpo no me lo permitía, pero seguía bordando. Cada pañuelo que entregaban llevaba una frase distinta, algunas mías, otras de las mujeres que habían pasado por ahí, y otras de Daniela, que con el tiempo había aprendido a escribir, como quien se saca las espinas de a poco. Una tarde, Daniela me pidió que la acompañara a una entrevista para un documental. Querían grabar testimonios de mujeres que habían sobrevivido a la violencia. Yo dudé, no por miedo, sino por pudor,
por esa parte de mí que aún creía que no merecía ser escuchada. Mamá, tú fuiste mi primer refugio. Quiero que otras mujeres escuchen eso. Me preparé durante días. Elegí un vestido azul marino que aún me quedaba bien. Me peiné como solía hacerlo cuando era joven. Me senté frente a la cámara con las manos entrelazadas. Y cuando el periodista me preguntó cómo empezó todo, respiré hondo y hablé. Hablé de Julián, de su mirada podrida, de sus manos sucias, de las noches que no terminaban. Hablé de mi madre, de su silencio, de su incapacidad de defendernos. Hablé del tren, de la huida, del hambre, de la calle. Hablé de Daniela, de sus ojos grandes y asustados, de su voz que tardó años en volver a confiar. Lloré, no por dolor, sino por alivio. Después de la grabación, me sentí vacía por dentro, como si me hubieran arrancado algo que llevaba pegado al alma durante décadas. Pero era un vacío bueno, como una habitación que finalmente queda lista para ser habitada por algo nuevo. El documental se publicó meses después. Yo no quería verlo, me daba miedo escucharme, pero Daniela insistió. Me sentó en el sillón, puso la televisión y me tomó la mano. Ahí estaba yo, en una pantalla, hablando como nunca antes, contando mi historia con la voz temblorosa, pero firme. No me reconocía, pero al mismo tiempo sabía que era yo. Recibimos cartas, muchas, de mujeres de distintas partes del país. Algunas agradecían, otras compartían sus propias historias. Una anciana escribió: yo también fui madre a los 13. Mi hija murió sin que yo pudiera abrazarla. Gracias por tu voz. Me hizo sentir menos sola. Le respondí con un pañuelo bordado que decía: tu hija también te abraza desde donde esté. Esas cartas me enseñaron que el dolor, cuando se comparte, no se multiplica, se divide, se transforma, se vuelve puente. Un día, Daniela me sorprendió con un regalo, un libro. «Son tus memorias, mamá», me dijo con los ojos brillosos. Era una edición sencilla, con tapa dura, color crema, y mi nombre completo en la portada: Marina Salazar de Ruiz. Lo abrí con las manos temblorosas. Cada página contenía fragmentos de mis relatos, de nuestras charlas, de los pañuelos bordados, de cartas, de audios que yo no sabía que ella había guardado. Era un mapa de mi vida, de nuestras vidas, de todo lo que habíamos sobrevivido. Me lo dedico así, a mi madre, porque sin su silencio valiente, yo no tendría voz. Lloré durante horas. Desde entonces, el libro comenzó a circular por universidades, escuelas, centros comunitarios, no por fama, no por ego, sino porque las palabras sanan. Y hay heridas que solo se cierran cuando alguien más las nombra por ti. Un año después, me invitaron a dar una charla en un evento internacional sobre derechos humanos. Yo tenía 85 años. No podía caminar sin bastón, pero fui, con Daniela, con Lucía, con todas las voces que me habitaban. Me subí al escenario, respiré hondo y dije: soy Marina, y esta es la primera vez que hablo sin miedo. Hubo silencio, y luego aplausos, pero lo que más recuerdo es una mujer en primera fila, que me miró llorando como si al escucharme hubiera encontrado un rincón de sí misma que creía perdido. Esa noche dormí con el corazón en calma. Hoy, ya con 88 años, paso mis días entre libros, tejidos y visitas de mujeres que llegan a casa solo para escucharme hablar. Me llaman abuelita Marina. Algunas me abrazan como si me conocieran de toda la vida, y tal vez sea cierto, porque el dolor, cuando es compartido, crea lazos más profundos que la sangre. Lucía está en la universidad, estudia Derecho, quiere trabajar con mujeres migrantes. Daniela sigue dirigiendo Casa Claridad. Mateo cocina los domingos y me trae pan recién hecho. Yo sigo bordando palabras, cicatrices, esperanza, y mientras mis dedos aún puedan sostener una aguja, seguiré tejiendo memoria. Y tú, que llegaste hasta aquí conmigo, cuéntame en los comentarios, ¿qué heridas tuyas aún necesitan ser bordadas con palabras? Hay mañanas en las que despierto y me pregunto cómo llegué hasta aquí. ¿Cómo fue posible que aquella niña que bordaba en silencio para olvidar, aquella madre que huía por las noches con su hija temblando en brazos, aquella mujer que creía que su vida no tenía valor, ahora esté aquí, con casi 90 años, contando su historia como si fuera la de muchas? Porque eso es lo que descubrí, que mi historia, aunque única, también es espejo.
que hay miles de mujeres que han vivido lo que yo viví, aunque sus nombres, edades y lugares sean diferentes, que cada una guarda una parte de lo que fui, de lo que aún soy. Durante muchos años pensé que el silencio me protegía, que si no hablaba, no dolía, que si me guardaba las lágrimas, nadie me vería vulnerable. Pero aprendí, con los años, que el silencio no es refugio, sino prisión, y que la voz, aunque tiemble, es el único camino a la libertad. No fue fácil, no fue rápido, no fue sin heridas, pero fue. Y eso es lo que quiero que quede, que se puede, que aunque duela, aunque arda, aunque parezca imposible, siempre hay una salida, aunque sea una rendija, una grieta, una fisura por donde entre la luz. Daniela me enseñó eso, Lucía me lo recordó, y todas las mujeres que conocí desde entonces me lo confirmaron. No estamos solas, nunca lo estuvimos, solo que a veces el miedo hace tanto ruido que no nos deja escuchar las voces que nos llaman desde el otro lado. Hoy, cuando alguien me pregunta si me arrepiento de algo, respondo que no, porque incluso el horror que viví sirvió para salvar a otras, para prevenir, para alertar, para acompañar. Cada paso mío sobre el barro abrió camino para que otras pisaran tierra firme. He escrito cartas que nunca envié, a Julián, a mi madre, a la Marina niña, a Dios. Cartas que quemé en el patio, bajo la luna, como rituales de despedida. Porque a veces hay que soltar lo que duele para poder sostener lo que sana. Una de esas cartas decía, te perdono. No porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Y ese día dormí sin pesadillas por primera vez en décadas. No quiero que me recuerden como víctima. Quiero que me recuerden como testigo, como la mujer que caminó entre ruinas pero nunca dejó de sembrar flores, que cargó con su hija a cuestas, no por debilidad, sino por amor, que convirtió sus cicatrices en abrigo para otras. Quiero que Lucía crezca sabiendo que la historia de su abuela no fue una tragedia, sino una revolución silenciosa, que entienda que el coraje no siempre grita, a veces susurra mientras se cose una herida, que sepa que las mujeres como yo existimos, resistimos y dejamos huella. La última vez que estuve en Casa Claridad, me regalaron un mural con frases de mujeres que pasaron por ahí. Una de ellas escribió, gracias por enseñarme que después del abismo también hay camino. Y esa frase quedó grabada en mi pecho como un eco de todo lo vivido. Hoy me siento libre, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque ya no me define, porque ahora soy más que mi historia, soy la voz de muchas, soy la madre, la abuela, la vecina, la amiga, soy parte de una red invisible que sostiene, que escucha, que abraza. Y si estás leyendo esto, si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. No importa cuán profundo sea tu silencio, siempre hay alguien esperando oírte. No importa cuánto tiempo haya pasado, siempre hay un momento para empezar de nuevo. Y no importa lo que te hayan hecho creer, tú mereces ser amada, escuchada y libre. Mi nombre es Marina Salazar de Ruiz. Nací en un pueblo donde las mujeres no hablaban. Morí varias veces en vida, pero hoy, a mis 89 años, puedo decir que renací, que elegí vivir sin miedo, que me atreví a mirar atrás, no para quedarme, sino para entender de dónde vengo y hacia dónde voy. Y si pudiera decirle algo a esa Marina de 12 años, que caminaba con los pies descalzos y la mirada baja, le diría, no te preocupes, pequeña, un día tú misma serás tu refugio. Y tú que leíste mi historia hasta el final, cuéntame en los comentarios cuál fue el momento en que decidiste que merecías una vida diferente.